es bien importante, como yo les dije, que todas vayan a la clase presencial porque, número uno, vamos a trabajar con lo que son los ejercicios, incluyendo lesiones, incluyendo causas externas y lo que vamos a ver hoy de código Z, que son los códigos que establecen historiales y se utilizan para completar la documentación. Perdón. Vamos a estar trabajando con ejercicios adicional. El jueves yo les voy a estar entregando, va a ser un tipo home test. Esa va a ser la nota de su trabajo especial porque en otros módulos, ¿verdad? Para otros grupos donde la clase de CODI se daba totalmente presencial, pues yo utilizaba el trabajo especial con unos ejercicios tipo problemas verbales, donde usted identificaba lo que estaba estipulado en esa documentación y usted codificaba. Pero decidí hacerlo diferente y entonces, como no voy a estarles dando evaluación del material teórico, de lo que son los neoplasmas, de lo que es el resto del material que les voy a estar discutiendo en lo que queda de clases, pues ese trabajo especial va a ser como un tipo de examen home test donde usted va a utilizar todo el material que yo les he dado en la clase para usted contestarme ese examen. Y entonces van a tener hasta el otro jueves, que sería el jueves 25, para usted entregármelo, ¿ok? Así que esa va a ser la nota con respecto al trabajo especial. Adicional, usted sabe que yo les mencioné que si ustedes tenían una carpeta que utilizaran para alguna de las clases. Profesora Adriana, ok, ya entró. Ah, ok. Buen día, Adriana. Déjenme poner a Buenos Adriana, días. que se me olvida después. Ok, adicional, para efectos de nota final, nosotros tenemos que cumplir con una nota que es fuera del salón de clases y yo les dije que si ustedes tenían una carpeta, ¿verdad? Para lo que eran las clases de Gordils, podían incluir ahí el material que ustedes tuvieran. Pues ha sido poco, ¿verdad? Porque ustedes todo lo han tenido digital, pero si tienen algo de esta clase, pues que lo acomoden y entonces esa nota pues se considera como la carpeta del curso para entonces también tener esa nota adicional. Y entonces, en términos de evaluaciones, lo que nos restaría sería el examen final, que va a ser un examen bien simple de codificación, incluyendo los últimos materiales que vamos a ver, que van a ser tanto lesiones, ¿verdad? Usted identificar el código y confirmar y completar ese código utilizando la lista tabular, utilizar los códigos Z, que son los que vamos a aprender hoy, y los códigos de causas externas, ¿ok? Así que ese examencito final va a ser completamente de codificación. Por eso es importante que en estas dos clases que nos quedan presenciales ustedes vayan para que puedan participar y practicar con el libro, ¿ok? ¿Dudas con eso que nos restaría del módulo? No, ok. Voy a compartir mi pantalla. Me dejan saber cuando puedan ver la presentación. ¿Se ve? Ok, gracias. Hoy vamos a estar hablando de los códigos Z. ¿Qué son los códigos Z? Son, ¿verdad?, una sección que se utiliza de códigos y todos los que comiencen con esa letra Z, ¿verdad?, al inicio de ese código, van a ayudarnos a identificar que se trata de información complementaria que nosotros vamos a añadir a los códigos de diagnósticos y códigos de lesiones que vamos a estar trabajando, ¿verdad?, dentro del proceso de codificación para próximamente generar las facturas. Los códigos Z, específicamente con relación a su libro, se encuentran en el capítulo 21, ¿verdad? Son el último capítulo porque la Z es la última letra del abecedario. Así que este capítulo está designado solamente para utilizar en esos códigos la representación de los factores que podrían influir en cambios en los estados de salud de los pacientes. También se utilizan los códigos Z para poder validar o documentar contactos con algún tipo de servicio de salud o alguna otra situación que sea importante mencionar sobre el estatus de ese paciente. Decimos que son códigos complementarios porque se consideran códigos de apoyo que van a sustentar, ¿verdad?, la documentación clínica que hace quién. ¿Quién hace la documentación? ¿Quién me hace la documentación? El médico.
El médico. Pues esas informaciones que nosotros vamos a codificar con código Z son datos que el médico me ofrece a través de la documentación y con esos códigos sustentamos los otros códigos que seleccionemos para lo que van a ser condiciones, enfermedades, síndromes, síntomas, signos o lesiones. Así que es bien importante que identifiquemos que igual que con los códigos de causas externas que discutimos ayer, los códigos Z nunca se van a utilizar como el código principal. ¿A qué me refiero con esto? Que nunca vamos a utilizar como el primer diagnóstico, lo más importante de ese encuentro con relación a ese paciente, un código Z. El código Z se coloca después de las enfermedades, ya sean crónicas o agudas, o se ponen después de las lesiones, de acuerdo, ¿verdad?, a la severidad, se colocan al final. Para que tengan una idea, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a tomar facturación el próximo módulo, que empiezan con facturación básica, ustedes van a aprender que para una factura ustedes pueden utilizar hasta 12 códigos. O sea que en ese caso, cuando ustedes generen esa factura, ustedes pueden añadir un código Z y le van a estar añadiendo más información, ¿verdad?, que sustente o que te ofrezca un detalle adicional de esos códigos de diagnóstico, pero no los podemos poner como el número 1. No los vamos a poner como el principal, porque esa no es la razón más importante del encuentro entre ese paciente y el médico. Así que la función principal de esta sección de códigos es poder permitir, mediante códigos universales y específicos, mayor datos, mayor información con respecto ya sea a la salud del paciente o a un estado actual de ese paciente o que nos haga referencia a alguno de los historiales que se establecen de esos pacientes. Ustedes saben que cuando se establece la documentación clínica de un paciente, el médico establece el historial personal, que son las condiciones que el paciente padece al momento, ¿verdad?, de recibir los servicios. También incluye historial pasado. Hay ciertas condiciones que son importantes mencionarlas. Mira, el paciente tuvo un derrame cerebral. El paciente tuvo cáncer. El paciente tiene una amputación. Así que esas cosas que ocurrieron en el pasado no necesariamente son razones de visita en la visita del día de hoy, pero son importantes conocerlas porque me afectan o me predisponen al paciente al padecimiento de otras condiciones. También los códigos Z se utilizan para establecer lo que son historiales familiares. Cuando hablamos de un historial familiar, hacemos referencia a ciertas condiciones donde se predispone al paciente, pues porque los familiares más cercanos han padecido esa enfermedad. Y voy aquí a enseñarles, ¿verdad? Antes de irles terminando los historiales para que vean ejemplos. Cuando hablamos de ese historial personal, son esas condiciones, dijimos, del pasado que pueden alterar o afectar el estatus presente, ¿verdad?, de ese paciente. Incluimos también, como parte de ese historial pasado, cualquier cirugía a la que haya sido sometido el paciente o cualquier condición de salud que también sea importante mencionar que podría afectar el cuadro clínico. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de los solamente de los muchos que hay. Este código, si usted se fija, el Z8546, me hace referencia a que esta persona tiene historial de un neoplasma maligno donde En la próstata. en la próstata. O sea que a lo mejor este paciente no viene a atenderse nada relacionado a la próstata, pero tenemos que establecer que este paciente en algún momento del pasado tuvo cáncer de próstata. Y eso es importante mencionarlo porque con eso, ¿verdad?, vienen otros datos. El paciente recibió tratamiento de quimioterapia o recibió tratamiento de radiación o fue sometido a una cirugía. Así que esas cosas son importantes conocerlas porque de esta documentación, ¿verdad?, se pueden obtener y se utiliza para generar otros informes con respecto a la salud del paciente. Así que otro código que se puede utilizar, ¿verdad?, para establecer un historial de esa persona, del paciente, es utilizar el código Z95.0. Este código lo que me dice es que este paciente tiene un pacemaker. Un pacemaker es Marcapaso. sí, déjame ver si es el marcapasos, que tiene otro nombre.
me fue la palabra en el momento cuando la tenía que decir. Sí, pacemaker yo creo que es el marcapaso en español. Así que estas personas que pues ya tienen algo que no les pertenece, ¿verdad? Que no, una persona normal no tendría, pues es importante nosotros establecerlo a través de estos códigos Z. Importante que ustedes identifiquen. Si el médico no me documentó, ¿verdad? En el expediente del paciente, eso no está escrito, nosotros no podemos codificarlo. Por eso es tan importante que nosotros, a pesar de que vamos a ser codificadoras, nosotras también orientemos a los médicos para los que trabajamos. Doctor, mire, si usted documenta que el paciente tiene pacemaker, yo lo puedo codificar. Y entonces en alguna nota de progreso debe estar establecido que este paciente tiene un pacemaker. Lo mismo ocurre con esos pacientes que fueron operados y tienen prótesis en las rodillas o prótesis de cadera, mayormente personas mayores. ¿Por qué? Porque tal vez usted trabaje en una oficina de un médico que sea médico primario y tenga a su cargo pacientes mayores de edad. A estos pacientes, y eso usted lo va a aprender en el curso de facturación, estos pacientes se les asigna un presupuesto de acuerdo a las condiciones que padecen y parte esencial de establecer ese presupuesto es que se sustenten todos esos historiales que ese paciente tiene, historiales personales, historiales de cirugía. ¿Ok? Así que para eso es que nos sirven estos códigos de historiales, para establecer información adicional, darnos detalles adicionales de esas cosas pasadas y esas cosas que el paciente tiene al presente. Cuando hablamos del historial social, hacemos referencia, ¿verdad?, a conductas o cosas, actividades que el paciente hace que también pueden influir en cambios en el estado de salud. Por ejemplo, un paciente fumador puede estar, ¿verdad?, predispuesto a padecer condiciones respiratorias en algún momento, a padecer enfisema más adelante, dependiendo, ¿verdad?, de cuán severa sea su adicción al cigarrillo. Y así sucesivamente con otras sustancias. Pacientes que utilizan opioides, medicamentos para el dolor y crean adicción. Pacientes que abusan del uso del alcohol. Todos esos datos de información son importantes establecerlos porque podría ser el caso que ese paciente en algún momento presente alguna condición relacionada al uso de alguna de esas sustancias. Por ejemplo, una persona alcohólica puede desarrollar lo que más adelante se conoce como cirrosis en el hígado. Y entonces es importante establecer una conexión. Mira, este paciente tiene cirrosis, bien probablemente es porque este paciente era alcohólico. Así que vieron, como una condición, yo utilizo un código Z y yo puedo dar mayor información sobre las causas, sobre el estatus, sobre cómo ese paciente la adquiere. Hasta aquí conmigo. Sí. Ok. Así que un ejemplo para un código que nos establezca, ¿verdad?, algo relacionado al historial social del paciente es este código Z87891, que nos dice, este paciente tiene historial personal de dependencia a la nicotina. Simplemente este paciente es fumador. Y de acuerdo, ¿verdad?, al tipo de conducta social, pues va a ser que podamos encontrar un código específico para ese tipo de conducta. Cuando hablamos del historial familiar, que fue donde me quedé ahorita antes de detallárselos, cuando hablamos de ese historial nos hacemos referencia a aquellas condiciones que padecen mis familiares cercanos, entiéndase mi mamá, mi papá, mi abuelo, que pueden ser consideradas para mi paciente factores de riesgo. Por ejemplo, que en mi familia haya historial de cáncer de seno, que mi abuela tuvo cáncer de seno, que mis tías, que mi mamá. Eso ya a mí, ¿verdad? Ya yo tengo ese factor de riesgo de que hay una gran probabilidad de que yo en algún momento de mi vida desarrolle cáncer de seno. Así que yo tengo, ¿verdad?, a través de un código Z, tal vez una justificación para yo poderme hacer un estudio de seno sin tener la edad requerida, por ejemplo. Así que si ustedes se fijan, existen distintos códigos que me permiten establecer que hay una historial familiar de algún tipo de enfermedad. En este caso, aquí le falta un código y ahora tengo que, no me acuerdo cuál era, pero no puede ser Z8.1, tiene que ser 81.
me establece que hay un historial familiar de desórdenes en el riñón, ¿verdad? Varios miembros de una misma familia han desarrollado enfermedades del riñón y eso me puede a mí predisponer en algún momento también padecerlo. Así que por eso utilizamos los códigos Z para historiales familiares. Los códigos Z, como les dije, están distribuidos en ese último capítulo del ICD-10 y en esta tablita les presento las categorías, ¿verdad? De qué código hasta qué código en términos de categoría, o sea, los primeros 3 dígitos, se consideran en cada uno de esos factores de riesgo incluidos. Del Z00 al Z13 vamos a encontrar códigos que me hagan referencias a encuentros que estén relacionados a pruebas que se hagan para aclarar o investigar algún problema de salud. Por ejemplo, pacientes que se vayan a hacer una prueba de laboratorio de sangre oculta. Si alguien no sabe lo que es una prueba de sangre oculta, mayormente a personas que tengan algún síntoma o algún signo a nivel del sistema digestivo o a pacientes mayores de 65 años, una vez al año, se les envía una prueba de laboratorio que tienen que tomar una muestra discreta. Esa muestra lo que hace es identificar que haya o no sangre en la excreta. Cuando hay sangre en la excreta, eso no es normal y entonces se recomienda que se vayan a evaluar con un gastroenterólogo, por ejemplo. Pues en el caso de un paciente que vaya al laboratorio y no tenga un diagnóstico que sustente esa prueba, se utiliza un código Z que dice, mira, se está haciendo esta prueba como un screening. A eso se le conoce como un screening, como estamos identificando si el paciente o no tiene alguna condición relacionada, en este caso, sangre en la excreta. Así que lo que hacen es sustentar tal vez o validar que lo que se está tratando es de confirmar o descartar un diagnóstico en el paciente. La segunda categoría, que es del Z20 al Z29, me especifica que en esos casos hay contactos o exposiciones a enfermedades contagiosas. Y vamos a ver ejemplos de cada una de las categorías. ¿Ok? Personas que han, ¿verdad? Que sospechan que podrían estar contagiadas con alguna condición que sea contagiosa, pues se utilizan códigos para sustentar, mira, le envié a hacer esta prueba porque sospechamos que pudo haber tenido contacto. Ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. Si tú le envías si el médico le envía a su paciente una prueba de, no sé, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, y el paciente no tiene el diagnóstico como tal, puede utilizar un código Z que diga, mira, estamos tratando porque hubo un contacto a una persona infectada. Y ya eso sustenta o valida, ¿verdad? El realizar esa prueba. Hay códigos que permiten, ¿verdad? Codificar y validar cuando se trata de intervenciones relativas a la reproducción. Por ejemplo, mujeres que están sometidas a tratamientos para lograr quedar embarazadas, pues se codifican, ¿verdad? Dentro de esta sección del Z30 al Z39, dependiendo cuál sea el caso de esos pacientes. Y se establece esa información que están sometidas, ¿verdad? A algún tratamiento para reproducción o algo relacionado a la reproducción. Cuando se están llevando a cabo encuentros o, ¿verdad? O consultas relacionadas a una posible cirugía, antes o después de la cirugía también se utilizan códigos Z para establecer, mira, esta evaluación es preoperatoria, antes de la cirugía. Al contrario, después que el paciente lo operaron, siempre el médico hace una evaluación, ¿verdad? Varios días después. Pues entonces con un código Z establece, este encuentro es una visita postoperatoria o esto es un cuidado postoperatorio y te identifica el estatus de esa persona con relación a esa cirugía. Cuando se necesita confirmar, ¿verdad? O codificar que en esos pacientes hay alguna situación o algún problema que esté relacionado con el estatus psíquico o psicosocial, ¿verdad? Aquí venimos con conductas violentas, aquí venimos con problemas sociales que podrían alterar la salud mental del paciente, casos de abuso, casos de maltrato, casos de todos los casos y todos los problemas psicosociales, problemas personales, situaciones interpersonales, problemas en el trabajo. Aquí podemos sustentar, ¿verdad? Los diagnósticos relacionados a salud mental que podría presentar el paciente y con los códigos Z decir, mira, este paciente está pasando por una depresión y utilizamos un código F
porque los códigos de salud mental empiezan con la letra F. Pero adicional, si su depresión es porque está atravesando una situación en el trabajo, podemos utilizar un código Z porque está relacionado al trabajo o porque lo despidieron. Y así se establecen también las circunstancias por las cuales el paciente está pasando una condición o está sufriendo una condición. En la próxima categoría, que son de los códigos Z70 al Z76, se utilizan para establecer, ¿verdad?, la naturaleza de las consultas. ¿Qué consultas? Pues las consultas que hace el médico con su paciente. Que dependiendo qué tipo de consulta, el paciente vino para evaluación de laboratorio. No vino para un examen físico, vino para que el médico le diera los resultados y le diera ¿verdad? Las recomendaciones. Pues hay códigos específicos para eso. Y la parte que está relacionada a los historiales que les acabo de mencionar, cualquiera de los tres tipos, están contenidos dentro de los códigos entre el Z80 al Z99. Así que si se fijan, cada categoría me habla específicamente de factores, ¿verdad?, que están relacionados entre sí y dependiendo de qué categoría, pues nosotros podemos tener una mejor idea de a qué está refiriéndose. Les pongo este ejemplo para representar lo que son el área de aclarar o investigar algún problema de salud. Y les coloco ese párrafo. Ya Inés, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí. Paula asiste a evaluación con nefrólogo para prueba de función renal, ya que padece de diabetes mellitus tipo 2. Luego de la evaluación, su prueba arrojó un resultado positivo. Gracias. Vemos que esta paciente viene al nefrólogo. El nefrólogo es el especialista en la función renal y el sistema urinario, ¿verdad? Cuando casi siempre es de los riñones. Esta persona viene porque es diabética y quiere ver, ¿verdad?, que sus riñones no estén afectados a causa de la diabetes, porque sabemos que la diabetes nos podría dañar los riñones. Dice que después que el nefrólogo la evalúa, sí identifica que ella tiene una condición renal. Cuando nosotros vamos a hacer la codificación, ya nosotros sabemos que la paciente tiene ¿qué? Es diabética. Ya sabemos que hay un código específico para la diabetes, pero como vimos que el nefrólogo dijo que sí tiene condición renal, ya podemos cambiar el código normal de la diabetes por el código de diabetes con complicaciones renales, que sería el E11.22, que nos dice Type 2 Diabetes mellitus with Diabetic Chronic Kidney Disease. Esta persona es diabética y tiene una condición crónica del riñón a causa de esa diabetes. Adicional, tenemos que codificar la condición renal que tiene. Pues en este caso el médico aquí no lo dice, ¿verdad? Específicamente no nos dice, pero en ese caso la paciente tiene condición crónica del riñón en estadio 3, o sea que está en una etapa moderada, está en el mismo medio. Así que codificamos la condición renal, por eso vemos que empieza el código con N, porque hace referencia al sistema urinario. Los riñones son parte del sistema urinario. Ahora, esta evaluación, nosotros podríamos incluir un código Z que me hable de una examinación específica. Para este caso en particular, no tenemos un código que nos diga, mira, esto fue para un examen de los riñones, pero utilizamos un código que me diga, este encuentro es para una examinación específica y dentro de ese código pueden haber distintos tipos de examinaciones. Si en vez de un nefrólogo, por darles un ejemplo, Paula hubiese ido a un oftalmólogo, ¿verdad? ¿El oftalmólogo de qué es? Los ojos. De los ojos. Si en vez de el nefrólogo hubiese ido a un oftalmólogo y el oftalmólogo decía que ella tenía retinopatía diabética, por dar un ejemplo, el código de diabetes iba a cambiar, ¿verdad? Se quedaba E11, utilizaba otros dígitos para establecer la retinopatía. Codificábamos la condición de la retinopatía, que es un código que empieza con H, y entonces podíamos utilizar un código Z en el caso de las consultas, ¿verdad? Los exámenes visuales, hay un código específico para ellos. Dice examinación visual. Y ese código lo que nos dice, mira, esta paciente tiene esos diagnósticos
No los ponemos al principio porque esas son las enfermedades que padece. Y adicional, este encuentro fue para hacerle ese examen de ojos. Así que si se fijan, lo que hace es cambiar las circunstancias, ¿verdad? Y modificarnos un poquito, nos da un mayor detalle de lo que ocurrió ahí. En la segunda categoría, veíamos que se codificaban los contactos o las exposiciones a enfermedades contagiosas. Si se fijan, tengo dos ejemplos de dos códigos diferentes. Z21 se utiliza para un paciente que es VIH positivo, pero que no está presentando síntomas. Hay personas que son portadores del virus, no presentan síntomas, pero eso no significa que no tienen el virus. Así que en este caso en particular, si estuviera relacionado su encuentro con esa condición, se establece que este paciente es VIH positivo. Miren el otro ejemplo. Existen códigos Z para establecer, ¿verdad? En el caso de que se le envíe a hacer una prueba al paciente, Z20.6 se utiliza para establecer que en este caso el paciente tuvo contacto con una persona, ¿verdad? O hubo una sospecha de contacto al virus del VIH. El paciente no la tiene, tal vez no se codifica la condición, no tenemos forma de evidenciar, ¿verdad? De que el paciente tenga una condición. Podemos poner un signo o un síntoma si lo hubiese y se utiliza el código Z y sustentas que se le envió a hacer la prueba, por ejemplo. Hubo un contacto con una persona que sí está infectada, hay sospecha de exposición. Y así con otras enfermedades, ¿verdad? Que se consideran contagiosas. En el caso de virus o, por ejemplo, ahora el coronavirus, podemos utilizar códigos específicos para, mira, me voy a hacer la prueba, no tengo síntomas, no soy positiva al virus, pero estuve con alguien que sí estuvo. Y de esa manera se sustenta, ¿verdad? La exposición o se especifica que hubo contacto con la enfermedad. ¿Dudas hasta el momento? Todo esto lo vamos a ver el jueves cuando codifiquemos, ¿ok? En el caso de cuando se habla, ¿verdad?, de intervenciones que están relacionadas a la reproducción, en el caso de que sean pacientes que se están sometiendo a tratamientos, dependiendo del tipo de tratamiento y la etapa, ¿verdad?, o lo que se le esté llevando a cabo, también se utilizan códigos Z que permitan, ¿verdad?, demostrar esos tratamientos. Por ejemplo, se utiliza el Z34.0 para establecer, mira, este encuentro es para supervisar un embarazo, el primero, nos está diciendo que es el first pregnancy y que es normal. Pues la persona fue a una cita rutinaria y es su primer embarazo. Pues todo lo que se codifique que le encontraron a esa paciente, pues se sustenta con el Z34.0 y se establece, mira, ya fue para una visita porque es su primer embarazo y es un embarazo normal. Versus una consulta, ¿verdad? Que se codifica un Z3683 que me dice que este encuentro es para hacer un screening, ¿verdad? Para identificar si hay alguna abnormalidad relacionada a una condición cardíaca que venga de nacimiento. En el caso de que esta paciente esté embarazada y le vayan a hacer una prueba, ¿verdad? Al feto, pues entonces se sustenta, pues porque por alguna razón ese feto, ese bebé podría venir con una condición cardíaca congénita. Así que establecemos, ¿verdad?, código Z para asociar condiciones y establecer las circunstancias de esos encuentros. Cuando hablamos de las personas candidatas a cirugías, podemos hacerlo, como les dije, establecer que es una consulta antes de la cirugía o que es una consulta o un tratamiento después de la cirugía. Y en este slide les coloco algunos ejemplos. Una persona que venga, ¿verdad?, para una consulta porque se va a hacer una cirugía cosmética. Pues en ese caso, ¿verdad?, se establece cuáles son las condiciones que ese cirujano plástico dice que ella tiene. Qué sé yo, tiene la nariz virada o qué sé yo, algo que encuentre, lo codifica y dice, pues este encuentro es porque esta paciente va a ser sometida a cirugía cosmética y va a ser de la nariz. En el caso de personas que tengan
aperturas artificiales como son traqueotomías, colostomías, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes requieren unas visitas periódicas para monitorearle cómo esa apertura está, ¿verdad? Progresando, cómo está todo ahí conectado, y entonces se sustenta con código Z. Pues mira, este encuentro fue para atender específicamente la colostomía, para verificar que todo esté bien, que no haya el área infectada, que no haya inflamación, que no le moleste, y se utilizan los códigos de, ¿verdad?, las condiciones por las cuales se le hizo la colostomía, pero se codifica el código Z que establece que esa visita fue solamente para atender la colostomía. Y así con distintos otros tratamientos. Les coloco uno aquí que habla de quimioterapia, pero así con distintos otros medicamentos, si lo codifican, si lo documentan, lo podemos buscar a ver si existe un código particular para cada situación. Cuando hablamos de problemas potenciales que estén relacionados a lo que es psíquico y psicosocial, aquí incluimos problemas personales, ¿verdad? Problemas que estén relacionados a alguna condición de salud mental. Si se fijan, personas que estaban, ¿verdad?, participando de lo que es milicia, cuando han sido enviados, ¿verdad?, a alguna misión militar, pues hay códigos específicos que establecen, ¿verdad?, que esta persona se encuentra en un deployment militar. También hay códigos que nos permiten conocer, pues si por ejemplo esta persona, en el segundo ejemplo, esta persona vino a recibir atención porque está embarazada, se encuentra en depresión, por ejemplo, y se establece un código Z porque la paciente manifiesta que se siente de esa manera porque ella no quería ese embarazo, y eso sustenta lo que la paciente está padeciendo, y esos son, ¿verdad?, detalles adicionales. Si, por ejemplo, se está atendiendo un paciente que tiene distintas condiciones, ansiedad, ataques de pánico, depresión, está viendo al psiquiatra, y todas esas condiciones están relacionadas, en este caso, porque un miembro de la familia falleció o porque un miembro de su familia desapareció, se utiliza un código Z específico que nos habla de las circunstancias por las cuales esa paciente está enfrentando esas condiciones médicas relacionadas a salud mental. ¿Vieron cómo con estos códigos sustentamos o tenemos otra información adicional a lo que ese paciente padece? ¿Dudas hasta aquí? No, pero es como usted dice, cuando tengamos el libro, pues es más fácil. Sí, no, yo con esto lo que quiero es que ustedes vean toda, ¿verdad?, la gran variedad de situaciones, de información que nosotros a través de un código podemos establecer dentro de la codificación y dentro de una factura. Hay códigos para cosas que ni usted ni yo nos imaginamos, pero que tal vez si se nos ocurren y las buscamos, las podemos encontrar. Casos, ¿verdad?, de abuso infantil, casos de violaciones, casos de agresiones, todas esas cosas uno las puede codificar y eso ofrece detalles adicionales. En el caso de las consultas, cuando este paciente viene, ¿verdad?, para un examen físico, no es lo mismo que venga para una repetición de medicamentos, no es lo mismo que venga para una lectura de laboratorio, no es lo mismo que venga para que se le evalúe una inflamación porque sufrió un trauma. Así que para cada tipo de consulta tenemos códigos específicos que ayudan a sustentar esa documentación, esa codificación que se hace de la documentación. Algunos ejemplos. Si usted se fija, Z0001 se utiliza para reportar un encuentro para una examinación médica general, ¿verdad? Donde cuando habla de abnormal findings, es que el paciente tiene algo, ya sea una enfermedad, una condición, no importa la severidad, pero que hay algo que el médico encontró, versus una examinación que tenga encuentros normales, que el paciente está saludable. Así que se utilizan códigos para establecer, mira, vino para una examinación completa y especifica que fue un adulto. Versus un pediatra tal vez, cuando codifique
una examinación que le hace a un niño de rutina, pues mira, utiliza el código Z0012 que nos dice un encuentro para una examinación de salud de niño, ¿verdad? Pediátrica de rutina. No es que el niño esté enfermo, no es que el nene tiene fiebre o vómitos o diarrea, no. Viene porque le toca la evaluación del año para ver cómo está creciendo, cómo está el peso. Así que vieron cómo a través de un código Z establecemos distintas, ¿verdad?, situaciones, ponemos distintos escenarios. Cuando hablamos de los historiales, pues podemos establecer todo lo que sea relevante, ¿verdad?, para efectos de esa factura, para efectos de esa codificación, con respecto a los historiales pasados, presentes, familiares o sociales. Algunos ejemplos. Si nosotros estuviéramos tratando, ¿verdad?, una documentación de un paciente que ha sido sometido a una operación de cambio de sexo, ¿verdad? Siguiendo la línea de aquella pregunta que Ariselir me hizo en el salón, que no había forma de ponerle femenino o masculino y que la persona se ofendió. En el caso de que esa persona haya tenido, ¿verdad?, haya sido sometido a la cirugía de cambio de sexo, podemos utilizar un código. Pues ahora es femenino, marcamos femenino. Ahora es masculino, marcamos masculino. Pero con el código Z establecemos, mira, esta persona fue sometida a un cambio de sexo. O sea que esta persona de nacimiento no era femenino o no era masculino. Y ya eso nos da una información adicional. Cuando el paciente tiene historiales de cáncer o de condiciones, ¿verdad?, que sean factores de riesgo, se establecen y hay códigos bien específicos para cada condición. No es lo mismo que haya tenido cáncer de seno que haya tenido cáncer de esófago. Hay códigos bien específicos. Un paciente, por ejemplo, el tercer ejemplo, que tiene un historial de que recurrentemente le dan infecciones urinarias, pues se utiliza un código y tal vez si tiene un diagnóstico de riñón, pues utilizamos el código Z y ya con eso establecemos que a través del tiempo ya el paciente viene arrastrando infecciones de orina. O sea que tal vez sustentamos que tiene una condición renal o que tenga algún síntoma relacionado al riñón. Me lo crean o no, cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad? Y el médico nos dice, no, tienes que hacer una dieta, pues somos diabéticos, por ejemplo, somos hipertensos, y le dice, no, tienes que comer bajo en grasa, bajo en sodio, no comer azúcar. El médico sabe a través de los resultados de laboratorio cuando su paciente ha sido un delincuente, por decirlo así, y ha roto la dieta. Pues, ¿qué pasa? Que si el medicamento que el médico le receta al paciente no mantiene en control, los resultados arrojan que esa hemoglobina glicosilada, que es lo que nos mide los niveles de azúcar de manera retroactiva, está bien alta, pues ya aquí el médico no es el que está fallando. ¿Quién está fallando? El paciente. Pues el médico viene y les codifica un Z9111 que dice que el paciente no está cumpliendo con su régimen de dieta y ya ahí el médico liberó su responsabilidad. Dice, mira, ya este paciente tiene esta condición, yo le estoy recetando esto, dieta baja en sodio, baja en carbohidratos, baja en grasa, pero el paciente no cumple. Ya el descontrol que tiene este paciente no es mi responsabilidad, es su responsabilidad por no cumplir las recomendaciones médicas. Así que cuando el paciente utiliza una dosis más alta, utiliza una dosis más baja, el paciente no cumple con los regímenes de dieta, de ejercicio, de lo que se les recomienda por el médico, pues hay códigos que establecen, mira, este paciente no está cumpliendo. Y así se sabe que el descontrol que tiene el paciente con esa condición es responsabilidad suya. Pacientes que al momento tienen aperturas quirúrgicas, traqueotomía, colostomías, distintos otros tipos de aperturas quirúrgicas, se utilizan códigos para establecer, mira, este paciente tiene una colostomía, este paciente tiene una traqueotomía, este paciente tiene prótesis, este paciente tuvo una amputación. Todo eso se puede codificar con código Z. ¿Dudas o preguntas? Mucha información.
Un poquito. Eso sí. Tal vez, ¿verdad? Dependiendo de en qué tipo de oficina médica usted termine trabajando, tal vez estos códigos usted no los utilice a menudo. Pero ¿por qué es importante que usted sepa que estos códigos existen? Porque cuando nosotros trabajamos para un médico que es médico primario, por ejemplo, médicos internistas, médicos generalistas, médicos de familia, que tienen a cargo pacientes y los ven cada 3 meses para mantener en control sus condiciones, a este tipo de médicos se les requiere que una vez al año se le hagan unas pruebas de cernimiento. A eso, esa es la palabra de screening en español, cernimiento. Vieron que las cositas me llegan, pero no cuando yo quiero. Cuando son pruebas de cernimiento, que son rutinarias para mantener en control o prevenir, se solicita que por lo menos al principio del año se documenten todas las condiciones de los pacientes. Eso se hace a través de la codificación. Y mientras más específica sea esa codificación, pues mejores presupuestos se les asignan a los pacientes, ¿verdad? Porque para el caso de los pacientes que tienen Medicare, les dan un budget, un presupuesto anual para los gastos médicos. Un paciente que tenga muchas condiciones de salud, pues ¿qué dice la regla? Que le van a asignar más dinero a un paciente que no tiene condiciones o que lo que tiene es una condición y está en control. Pero si el médico no lo documenta, usted como codificadora no lo puede codificar, usted no puede poner los códigos. Y si no se pone, y si por el contrario se colocan códigos que no son específicos o que no me ofrecen información detallada, y este paciente tiene amputaciones, este paciente tiene una colostomía, este paciente tiene complicaciones de la diabetes en casi todos los sistemas del cuerpo, y no se codifica, pues ese presupuesto se va a quedar muy bajito. Y cuando ese paciente reciba servicio, se va a exceder y va a gastar más de lo que le asignaron. Así que hay una gran diferencia, y eso lo van a aprender en facturación. Hay una gran diferencia entre, ¿verdad?, los tipos de especialidades para los cuales usted facture. ¿Ok? Todo esto, cuando trabajemos con el libro, lo vamos a ver. ¿Ok? Así que no se asusten. Es importante que usted sepa que estos códigos existen y cómo utilizarlos en el caso de que necesite utilizarlos. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Este material se los voy a estar, lo puse ahorita en la parte de files de la clase, se lo voy a estar enviando por correo electrónico. Si se fijan, no les estoy asignando ni ayer le asigné tarea ni hoy le asigné tarea. ¿Qué significa? Que la tarea, los puntos de este material van a ser el jueves en clase presencial. Si usted no va a la clase presencial, esos puntos de los ejercicios usted no los va a tener. Así que es bien importante que todas esas clases, las 2 clases que nos quedan presenciales, usted participe, porque para cada una va a haber puntuación. Y adicional, como dije al principio, voy a estarles entregando este jueves un tipo de home test para que usted lo trabaje con todos los materiales que yo he dado de clase. Va a ser completamente teórico. Usted va a tener hasta el próximo jueves 25 para usted entregármelo en el salón. Y eso va a ser una nota que va a estar, ¿verdad?, específicamente atachada a lo que es el trabajo especial. Eso usted lo va a hacer utilizando el material de clase, accesando a las clases grabadas. Si tuviera alguna duda, usted me puede escribir. Pero va a ser de todo el material que yo he estado cubriendo de manera teórica y que no se ha incluido en exámenes. ¿Ok? Pueden venir algunas cositas técnicas de cómo se hace esto, pero si usted ha practicado con el libro, usted va a saber contestarlas. ¿Ok? ¿Dudas? No. Nadie. Ok. Pues nada, chicas, no les quito más tiempo. Mañana vamos a estar trabajando con unos problemitas verbales para, ¿verdad?, identificar unas narrativas, unas documentaciones y de ahí usted sacarme cuáles son los diagnósticos que se necesitarían codificar. No vamos a codificar porque no tenemos el libro, pero por lo menos que pueda haber esa parte de una documentación médica. Y entonces el jueves trabajamos en el salón. Les voy a estar posteando esta clase en el canal de YouTube para si alguna necesita hacer referencia en algún otro momento. ¿Ok? Que tengan todas buen día. Buen día. Igual. Buen día.